Gracias a ustedes por la cordial invitación a participar hoy día, y voy a compartir la pantalla para poder encargarnos de tratar de en media hora, o si es posible, hacer la presentación acerca del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal y uso de antibióticos, que es un poquito obviamente ambicioso, pero vamos a tocar algunos tópicos más conceptuales. Así que, de nuevo, mi querido amigo Saulo, Maritza, agradezco la invitación al primer simposio en medicina materno-fetal de la Clínica de la Mujer, y le mando un abrazo muy grande y muy cariñoso a todos mis hermanos y mis hermanas colombianas y de toda Latinoamérica que pueden estar viendo esta presentación. Entonces, la infección intraamniótica ocurre en aproximadamente un 25% de los partos prematuros, por lo tanto es más frecuente de lo que uno cree. Habitualmente es subclínica, así es que cuando las pacientes no tienen taquicardia y no tienen fiebre, y el hemograma nos muestra la leucocitosis y la paciente tiene una PCR en sangre materna que está normal, eso no significa que la paciente no pueda tener una infección intraamniótica. Y secundaria a la presencia de una infección intraamniótica, dependiendo de la bacteria y probablemente el tiempo de exposición, vamos a tener una respuesta inflamatoria en el feto que ha sido determinada o denominada desde el año 98 como una respuesta inflamatoria sistémica fetal. Y finalmente, combinando la infección intraamniótica y la respuesta inflamatoria sistémica fetal, es muy probable que el parto prematuro sea un mecanismo de defensa tanto para el feto como para la madre, de no morir en este ambiente infeccioso. Entonces, con respecto a la prevalencia, como decíamos, va a depender un poco de qué es lo que uno evalúa. Si uno hace amniocentesis genéticas en el segundo trimestre y le hace cultivos a los líquidos amnióticos de esas pacientes que están completamente asintomáticas, vamos a encontrar que entre un 0,5 y 1% de ellas va a tener una infección. Lo mismo si nosotros tomamos pacientes a término sin trabajo de parto y le hacemos una cesárea electiva, por ejemplo, y tomamos una muestra de líquido amniótico y lo cultivamos, 1% de ellas va a tener presencia de bacterias. Pero esto cambia dramáticamente si la paciente tiene un trabajo de parto prematuro con membranas íntegras, si tiene una rotura prematura de membranas o si tiene una insuficiencia cervical, donde puede llegar a ser de hasta un 50%. Entonces, ¿cómo sabemos que una paciente está infectada? Para saberlo debemos hacer una amniocentesis, así que uno tiene que estar entrenado para obtener la muestra del líquido amniótico en forma adecuada. Obtenemos el líquido, muchas veces ya solo observándolo podemos ver cómo una paciente tiene un alto riesgo de estar infectada, como en la jeringa de la derecha, que es una paciente que pinchamos hace 2 meses atrás aproximadamente, y tenía una Escherichia coli en el líquido amniótico. Así que ustedes pueden ver, comparado con la muestra a la izquierda, la gran diferencia con respecto a la presencia ya macroscópica, ¿cierto?, de identificar la infección. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la invasión microbiana en la cavidad amniótica? Uno lo evalúa generalmente realizando la identificación de bacterias, ¿cierto?, con las técnicas tradicionales de cultivo, y el problema que tiene esto es que el 99% de los microorganismos, especialmente los que viven en un ambiente acuático, como lo es el líquido amniótico, ¿cierto?, son resistentes a las técnicas de cultivo, ¿ok? Entonces tenemos un gran problema porque uno de los 4 partos prematuros, dijimos, ¿cierto? O sea, 25% que son asociados a infección intraamniótica, es una estimación mínima de la frecuencia de infección en el contexto de parto prematuro. Entonces, podemos explorar un poco más allá e ir hacia la evaluación de la diversidad microbiana post-cultivo utilizando técnicas moleculares. Y dentro de ellas tenemos las PCR universales, donde uno identifica más o menos un tercio más de pacientes que están infectadas, o si uno utiliza primers específicos para algún determinado microorganismo, donde podemos encontrar hasta un 50% más de infección. Un ejemplo de esto es el trabajo del doctor Oyerson, realizado acá en Chile en el año 98, ya mucho tiempo atrás, que muestra en pacientes con trabajo parto prematuro y membranas íntegras, como si solo se hacen cultivos, vamos a ver que el 12% de estas pacientes tienen una infección intraamniótica, pero si agregas PCR vas a encontrar que hasta más o menos un 40% de ellas puede tener una infección dentro del líquido amniótico. Nosotros exploramos esto mismo en pacientes con trabajo parto prematuro en membranas íntegras, evaluamos cuál era la diversidad microbiana, y como pueden ver, las bacterias que más frecuentemente encontramos son Mycoplasma hominis y Ureaplasma, y esto es crucial, porque en todo contexto siempre son las bacterias más frecuentemente encontradas y requieren de un cultivo especial para poder ser identificadas. Entonces, cuando uno hace una amniocentesis y envía la muestra al laboratorio y le pide al laboratorio que le haga un citoquímico del líquido amniótico para evaluar, ¿cierto?, la concentración de glucosa, medir el recuento de blancos, ver el recuento rojo para ver si fue muy hemática o no la muestra, etc. Cuando le hacemos un GRAM y cuando además medimos una LDH, esa es el primer
el primer acercamiento que tenemos a esto. Después le vamos a pedir unos cultivos, pero probablemente le van a pedir cultivos de aerobio o anaerobio. Si no le piden cultivos de anaerobio, no los vamos a identificar nunca. Así que no pidan solo, como le dicen en algunos lugares, cultivo corriente. Tienen que pedir un cultivo aerobio y anaerobio, y ojalá en frascos de hemocultivos que tienen mejor rendimiento. Pero si no piden un cultivo para Mycoplasma y Ureaplasma, o no lo tienen en el laboratorio, nunca vamos a poder identificar a las bacterias que más frecuentemente encontramos. Esto es como si uno tuviera que pedir un cultivo especial para Escherichia coli en los cultivos de orina. O sea, si no lo pidiéramos o no lo tuviéramos, ninguna mujer o casi nadie, ¿cierto?, tendría una infección urinaria, porque no estaríamos identificando al patógeno que más frecuentemente lo produce. Y lo interesante es que hay otro grupo que se presenta en forma también muy importante en cuanto a número, que son el grupo de los fusobacterios. Y esto tiene repercusiones también porque no todas las pacientes son tratadas pensando en la presencia de estas bacterias. Lo interesante de esto es que cuando combinamos la identificación de los cultivos, de las bacterias con cultivos y con PCR, podemos ver que hay una sinergia entre estos dos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos la inflamación intramniótica medida por la concentración de interleuquina 6, y la paciente tiene cultivo negativo y PCR negativo, vamos a tener una concentración que es baja. Generalmente se considera una inflamación intramniótica con una interleuquina 6 sobre 2.6 nanogramos por decilitro. Si tenemos un cultivo positivo, pero la PCR está negativa, esto aumenta, porque, bueno, obviamente hay una infección dentro del líquido amniótico. Lo interesante es que si el cultivo está negativo y la PCR está positiva, esta concentración de interleuquina 6 es muchísimo más alta, es aproximadamente 5 veces mayor. Y eso sugiere que es posible que las bacterias que podemos identificar en las PCR y no en los cultivos tienden a ser aún más agresivas. Y cuando combinamos PCR y cultivos positivos, esta inflamación intramniótica es aún mayor. Entonces esto tiene también implicancias por la evolución que tienen las pacientes. Cuando las pacientes no tienen infección tanto por cultivo como por PCR, el intervalo al parto puede ser hasta 28 días en promedio, como podemos ver acá, pero cuando las pacientes tienen o un cultivo positivo o una PCR positiva, el intervalo al parto es solo 4 días, y cuando las pacientes tienen la combinación de ambos, PCR y cultivo positivo, el intervalo al parto es prácticamente dentro del mismo día en que la paciente ingresa. También exploramos esto en las pacientes con ruptura prematura de membranas, y lo que pudimos ver es que 1 de cada 2 pacientes con ruptura prematura de membranas tiene una infección intramniótica, cuando combinamos de nuevamente cultivos y PCR. Los gérmenes más frecuentemente encontrados, de nuevo, ureaplasma y micoplasma por lejos, y el segundo grupo, los fusobacterios. Así que es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque probablemente esto explica los hallazgos del grupo del doctor Ricardo Gómez, ¿cierto?, que nos mostró en pacientes de acá del Hospital Sotero del Río cuando hacía amniocentesis en pacientes con rotura prematura de membrana. En esa oportunidad el doctor encontró que el 15% de las pacientes tenían una infección en el líquido amniótico utilizando solamente cultivos versus 85% que estaba negativo. Luego de darle antibióticos a las pacientes, tanto un esquema triasociado para las que tenían un cultivo positivo y el esquema tradicional de ampicilina y eritromicina para las que tenían el cultivo negativo, como profilaxis, ¿cierto?, que es el que tradicionalmente se utiliza y se administra por 7 días. Bueno, el doctor le administró los antibióticos a las pacientes, y luego de administrar los antibióticos, al igual como en una infección urinaria, tomó una nueva muestra de líquido amniótico, o sea, una nueva amniocentesis. Y lo que vio es que de las pacientes que estaban positivas, 6 de las 7 seguían positivas, solo una se negativizó, y lo interesante es que de las 39 pacientes con un cultivo de líquido amniótico, a pesar de que reciben antibióticos profilácticos, ¿cierto?, 7 de ellas se transformaron en pacientes positivas. Es decir, las pacientes, a pesar de recibir antibióticos profilácticos, se infectan, y las que ya están infectadas no son tratadas adecuadamente. Otro concepto importante es si es que la inflamación intramniótica tiene la misma relevancia que la infección. Dirán, bueno, al doctor le gusta hablar mucho de interleuquina 6, que está elevado, que hay inflamación, ¿será esto realmente importante o no? Y esto se respondió ya hace 20 años atrás, así que es un concepto que tiene su buen tiempo y es importante que lo interioricemos. El equipo del doctor Yun en Corea tomó pacientes que tenían un trabajo parto prematuro con membranas íntegras, se le hicieron amniocentesis, se midió, ¿cierto?, la inflamación intramniótica con interleuquina 6, y lo que podemos ver, que es lo clásico, es que mientras menor edad gestacional tiene la paciente que presenta el evento, ya sea rotura de membrana o en este caso parto prematuro con membranas íntegras, mayores es la posibilidad de que tenga una infección intramniótica. Es decir, esta infección es aproximadamente 5-7% a las 33-35 semanas,
y aumenta, como pueden ver ustedes acá, ¿cierto?, alrededor de un 30% entre las 20 y las 27 semanas. Lo interesante es que si evaluamos la inflamación tiende a ser prácticamente el doble comparado con la infección. En este caso, midiendo o evaluando la infección con toma de cultivos y no PCR de líquido amniótico, porque en esos años se hacían cultivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da la situación de que hay tres grupos. Hay un grupo de pacientes que tiene cultivos negativos y no están inflamadas, que en este caso el que llamaremos el grupo 1, y el grupo 3, que es el paciente que está infectada e inflamada, ¿no? Lo más probable es que tenga las dos cosas, obviamente, cuando están infectadas. Entonces podemos ver cómo la edad gestacional al parto, el intervalo a las 48, 72 horas, a los 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos la comparación podemos ver cómo hay una gran diferencia entre no estar infectado o inflamado y estarlo, ¿ok? O sea, la paciente infectada versus la que no está infectada tiene un altísimo riesgo de parto prematuro, de hacer colitis histológica, colitis clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante es que cuando comparamos a las pacientes que están en el grupo 2 con el 1, es decir, las pacientes del grupo 2 son cultivos negativos, pero interleuquina 6 que está elevada. Es decir, la paciente está inflamada, pero por cultivo no está infectada. Y lo que vemos acá es que ocurre exactamente lo mismo que si la paciente estuviera infectada. ¿Ok? Nuevamente, el intervalo al parto, la edad gestacional al parto, el porcentaje de pacientes que tienen su parto bajo las 37 semanas es dramáticamente diferente, mucho mayor, comparado con las pacientes que no tienen infección e inflamación. Y cuando comparamos a los dos grupos, tanto el grupo 2 como el grupo 3, es decir, infectado e inflamado versus solo inflamado, no hay diferencias significativas para ninguno de estos resultados. Esto también se traduce en el intervalo al parto, como podemos ver, nuevamente muy similar a lo que mostramos en el gráfico anterior, hace unas diapositivas atrás. Cuando la paciente no tiene infección ni inflamación, el intervalo al parto es significativamente mayor que cuando las pacientes están infectadas e inflamadas o solamente inflamadas. Y esto también repercute, obviamente, ¿cierto?, en los resultados neonatales. Y como podemos ver aquí, la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales, la posibilidad de tener, ¿cierto?, una sepsis neonatal, un distrés respiratorio, neumonía, hemorragia intraventricular, etcétera, 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 son significativamente mayor cuando las pacientes están infectadas y cuando las pacientes están inflamadas. Entonces, el concepto final de este trabajo, que ya tiene su buen tiempo, es que el resultado perinatal de las pacientes con un cultivo de líquido amniótico que está negativo, pero que tiene inflamación intraamniótica, es similar al de las pacientes que tienen un cultivo de líquido amniótico positivo. Por eso, en la medida de lo posible, sería muy importante que en nuestros laboratorios tuviéramos nuestro citoquímico, por supuesto, nuestro GRAM bien hecho, tengamos los cultivos de líquido amniótico para aerobio y anaerobio, ojalá en frascos de hemocultivo, que tengamos nuestros cultivos para micoplasma, ureaplasma, ojalá PCR, ¿cierto?, para identificación de otras bacterias que ya les voy a mostrar por qué, y además la determinación de inflamación intraamniótica con algún marcador molecular que puede ser interleuquina 6, o también, por ejemplo, metaloproteinasa 8, que también tiene un excelente rendimiento para la identificación de las pacientes con inflamación. Ahora, la infección intraamniótica puede producir una enfermedad fetal, ¿ok? Y esa es la respuesta inflamatoria sistémica fetal. Esta también es una condición subclínica y que va a estar asociado principalmente al contexto de pacientes con parto prematuro y rotura prematura de membranas. Está mediada por la acción de citoquinas y mediadores de inflamación. Hay compromiso de diversos órganos fetales y tiene una alta asociación con morbilidad y mortalidad perinatal. Entonces vamos a hacer un parangón, una similitud con lo que ocurre en el adulto con la respuesta inflamatoria sistémica fetal, que la mostraron muy bien hoy día en la mañana, y en los años 90, especialmente en el año 92, ¿cierto?, se usaron o se determinaron algunas definiciones para el diagnóstico de sepsis y falla orgánica. Y en esos años, ¿cierto?, el diagnóstico de la respuesta inflamatoria sistémica o este síndrome estaba basado en parámetros básicamente clínicos, como la temperatura sobre 38 bajo 36, una frecuencia cardíaca sobre 90, una frecuencia respiratoria sobre 20, y un recuento de blanco, en este caso exámenes sobre 12.000 o bajo 4.000. Ya el año 2001, o publicado en realidad el 2003, ¿cierto?, se trataron de cambiar un poquito estas definiciones y tratar de agregar a los criterios clínicos, ¿cierto?, también algún criterio bioquímico inmunológico que permita identificar mejor la respuesta inflamatoria. Y dentro de ello, ¿cierto?, probablemente la interleuquina 6 iba a jugar un rol importante, y es así como el año 2001
se publica, ¿cierto?, en Ginebra. Se juntaron a un grupo de expertos a mostrar de que las pacientes había una muy buena correlación con la severidad de los cuadros inflamatorios sistémicos y la concentración de la interleuquina 6. Lo interesante es que esto fue el año 2001 y al año 98 el grupo del doctor Ricardo Gómez y el doctor Roberto Romero en Detroit habían demostrado que para hacer el diagnóstico de una respuesta inflamatoria sistémica fetal era necesario tener una concentración elevada de interleuquina 6 en sangre fetal, y para eso se determinó un valor de corte de sobre 11 picogramos por mililitro. Entonces, a todas estas características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal se agrega la elevada concentración plasmática fetal de interleuquina 6. Ahora, no siempre vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de tomar una muestra de interleuquina 6 en sangre fetal. Tal vez lo vamos a hacer cuando ya tengamos el parto. ¿Ah? Entonces, es posible que lo podamos medir ahí. Es difícil que hagamos una cordocentesis, pero si tampoco tenemos la posibilidad de hacer una medición de interleuquina 6 en sangre fetal, bueno, sí podemos enviar la placenta a estudio para poder determinar la presencia de funicitis, que es la identificación o la infiltración de estos neutrófilos en la pared del vaso, ¿cierto? Básicamente, especialmente a nivel venoso, ¿cierto?, que tenemos en el cordón umbilical. Aquí se ve una extraordinaria infiltración de neutrófilos, todos estos puntitos de color morado, ¿cierto?, en la pared ¿cómo se llama?, de los vasos a nivel del cordón. Entonces, el año 2000, el equipo nuevamente del Dr. Yoon en Corea nos muestra de que las pacientes que tienen funicitis tienen una concentración de interleuquina 6 en plasma fetal, o claro, en sangre fetal, ¿cierto?, que es de aproximadamente 10 veces mayor que las pacientes que no tenían funicitis, ¿ya? Así que esto fue muy, muy interesante. Y el año ya 2002 se demuestra o se sugiere que las pacientes que tienen funicitis pueden ser consideradas, la funicitis, como la contraparte histológica de la respuesta inflamatoria sistémica fetal. Así es que es muy interesante que podemos apoyarnos también en la histología. Por supuesto, el caso ya está resuelto, la paciente ya tuvo su parto, pero es posible que para el aporte o el apoyo diagnóstico, ¿cierto?, si el ANEO no puede medir una interleuquina 6, o a veces incluso hasta el punto de vista médico-legal, conocer este resultado es importante. Ahora, ¿cómo se produce toda esta infección? Bueno, siempre sabemos de que las bacterias tienen una presencia en la vagina. Tenemos la teoría del ascenso de las bacterias a nivel del cuello del útero. Las bacterias son capaces de entrar a través de las membranas, invadir la cavidad amniótica, que es la fase 3, ¿cierto?, de esta infección ascendente, y posteriormente son aspiradas y son tragadas por el feto, donde se produce esta respuesta inflamatoria y que ya consideramos como la etapa 4 de la infección. Y esto tiene 3 puntos que son interesantes. Uno, la asociación con el inicio del parto prematuro. Y el clásico estudio del doctor Romero y el doctor Gómez lo que hizo fue tomar una cordocentesis, así es como se obtuvo la muestra de la sangre fetal, ¿ok? Y al medirle a estas pacientes, eran 25 pacientes que iniciaron un trabajo parto espontáneo versus 16 pacientes que tuvieron un parto prematuro indicado. Al medirle la interleuquina 6 a las pacientes que tuvieron un parto prematuro espontáneo, se vio que aquellas que tenían un parto dentro de 48 horas tenían una concentración significativamente más alta que aquellas que no iniciaban el trabajo de parto prematuro dentro de 48 horas. O sea, hay una asociación además con el inicio del trabajo de parto. Podemos verlo de la misma manera, ¿cierto?, en este gráfico que nos muestra el intervalo entre la amniocentesis, cordocentesis y el parto en las pacientes con rotura membrana según la concentración que tuvieran de la interleuquina 6 en el plasma. Es decir, las que no tenían inflamación versus los fetos que estaban inflamados. Y además, si combinamos la concentración de interleuquina 6 en la sangre fetal y la del líquido amniótico, vamos a tener estos 4 grupos. El primero, donde está todo normal, donde el intervalo al parto es más o menos en promedio, ¿cierto?, una mediana de 5 días. Cuando la paciente tiene una inflamación intraamniótica, probablemente también una infección, ¿cierto?, es aproximadamente 7 días. Bueno, interesante que no era una gran diferencia. Sin embargo, cuando la paciente estaba inflamada, o sea, el feto estaba inflamado, este intervalo caía en forma muy significativa, y cuando acá estaba la inflamación dentro del líquido amniótico y además en el feto, el intervalo era realmente prácticamente dentro del día que esa mujer iba a terminar desembarazándose. Con respecto a la morbilidad neonatal, vamos a tener mucha. La respuesta inflamatoria sistémica fetal, el clásico estudio muestra que la morbilidad neonatal severa compuesta en las pacientes con inflamación, los fetos inflamados comparado con los no inflamados, es prácticamente casi 3 veces más, así que ahí hay una gran diferencia. Podemos ver cómo la morbilidad
severa neonatal va aumentando dramáticamente desde un 25% a un 85% a medida que vamos avanzando en estos 4 grupos, como la gestacional al parto tiende a ser menor, ¿cierto? Y como también la concentración de interleuquina 6 va de la mano, también va aumentando en el pique amniótico, porque probablemente mientras más severo es el cuadro infeccioso o inflamatorio en el líquido amniótico, ¿cierto?, mayor es la posibilidad de que tengamos un cuadro más severo a nivel fetal. Y lo interesante es el valor agregado que le da el saber si la paciente o el feto está inflamado con respecto a no estarlo. Entonces, esta es la morbilidad severa neonatal en el eje vertical, ¿cierto?, para una determinada semana de embarazo. Entonces, a las 32 semanas, ¿cierto?, aproximadamente, en un feto que no está inflamado, ¿cierto?, la morbilidad severa neonatal es de aproximadamente más o menos un 18%. Pero para la misma edad gestacional, si el feto está inflamado, esto aumenta aproximadamente a un 45%. Es decir, prácticamente casi 3 veces, ¿cierto?, aumenta la posibilidad de tener una morbilidad neonatal severa para la misma edad gestacional si es que el feto tiene o no tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Y esto, como dijimos, es un factor de riesgo para morbilidad en los recién nacidos prematuros, ¿cierto?, para resultado neonatal adverso, para hemorragia intraventricular, para sepsis de inicio precoz, otros tipos de morbilidades como intubación al momento del parto, distrés respiratorio, falla multiorgánica e incluso, lamentablemente, mortalidad. Aquí vemos cómo la mortalidad es más o menos 27% en el grupo con inflamación versus solo 3% en el grupo sin inflamación. Es decir, es notable la diferencia que hay entre todos los grupos. Y aquí también, como podemos ver, ¿cierto?, si es que dependiendo de la concentración de interleuquina 6, la posibilidad de que las pacientes tengan desarrollo o no de distrés respiratorio, falla multiorgánica y mortalidad. Este es un metaanálisis que nos muestra en forma muy resumida cómo tener una respuesta inflamatoria sistémica fetal aumenta la posibilidad de tener prácticamente 5 veces más displasia broncopulmonar, 2,4 veces sepsis neonatal precoz, 3,8 veces hemorragia intraventricular, lamentablemente 3 veces más leucomalacia periventricular, ¿cierto?, que está asociada a parálisis cerebral, y también distrés respiratorio, y 7 veces más muerte neonatal. Así es que que se nos inflame el útero o la cavidad amniótica es un gran problema, y que se nos inflame el feto es también un tremendo problema. No solamente ocurre a nivel de daño de prematuridad, sino que es interesante saber de que la presencia de funicitis, ¿cierto?, y con inflamación intramniótica está asociado con mayor posibilidad de tener un síndrome de aspiración meconial. Es posible que estos fetos tengan tanto compromiso que tengan obviamente un distrés importante, hagan el paso a meconio, y a su vez, ¿cierto?, tengan una dificultad de no defender como idealmente la vía aérea, ¿cierto?, y aspirar a una cantidad importante de meconio que está asociado a la presencia de funicitis. Y ya para ir finalizando, con respecto al compromiso fetal multisistémico, van a haber distintos órganos que se van a ir afectando. Vamos a tener alteraciones hematológicas, donde el perfil hematológico, se puede ver alterado. Hay un aumento obviamente de los neutrófilos en estos niños, hay más neutrofilia, hay un mayor aumento de los leucocitos, etc. Así que va a haber un cambio también a nivel del perfil hematológico. A nivel de las glándulas adrenales vemos cómo el cortisol plasmático aumenta en estos pacientes, y también cómo el factor liberador de corticotropina está aumentado en los niños con infección intramniótica medido en sangre fetal, ¿cierto?, comparado con aquellos que no lo tienen. Podemos ver cómo el timo tiende a ir disminuyendo de tamaño o ir regresando. Aquí en este caso los puntitos rojos vemos el tamaño, ¿cierto?, del timo comparado con los rangos de referencia, y con pacientes que los puntos rojos son pacientes con funicitis, los cuadritos que están abiertos en blanco, ¿cierto?, son solo los que tienen coriamnionitis sin funicitis, y los puntitos negros, ¿cierto?, los que no tienen ningún tipo de nivel o compromiso histológico. Entonces, claramente, ¿cierto?, el timo se disminuye su tamaño, y podemos ver aquí cómo la relación que tiene, ¿cierto?, es que interleuquinas 6 elevadas, ¿cierto?, cómo van asociados con tamaños menores de timo, ¿cierto?, lo mismo cuando tenemos funicitis o cuando tenemos una coriamnionitis histológica, y se ha propuesto como un marcador ecográfico, ¿cierto?, previo a que nuestro feto nazca, para identificar a aquellos que están en riesgo de tener un parto con inflamación sistémica. La disfunción cardíaca también ha sido propuesta como una condición que ocurre en este contexto.
A la izquierda podemos ver la relación entre la onda E y la onda A, medida, por ejemplo, a nivel de la mitral o la tricúspide. En los corazones que se dan a veces las restricciones de crecimiento que son un poco más firmes, vamos a tener una diferencia importante a favor de la A sobre la E, y los corazones que son, comillas, más blanditos, ¿cierto? Vamos a tener una cierta tendencia a equiparar las dos ondas, y esto es algo que fue sugerido, demostrado en trabajo del grupo del doctor Romero y del doctor Goncalves, Luis Goncalves, hace unos años atrás, sugiriendo el compromiso de disfunción cardíaca en pacientes con ruptura prematura en membrana asociado a inflamación sistémica fetal. Y a nivel pulmonar, obviamente, el feto, como dijimos, aspira, traga el líquido amniótico, va a aspirar las bacterias, hay exposición a esta inflamación intrauterina, va a producir una neumonitis, y esto asociado muchas veces a la inmadurez con la que nacen, al barotrauma que puede reducir el ventilador mecánico, la toxicidad por oxígeno, podemos tener el desarrollo de una displasia broncopulmonar y una enfermedad respiratoria crónica. Y aquí, para detener un poquito, podemos ver cómo la presencia de una respuesta inflamatoria sistémica fetal, poliomielitis y funicitis están asociados con el desarrollo de una displasia broncopulmonar, y también cómo estas condiciones, especialmente la respuesta inflamatoria sistémica fetal, va asociado con daño pulmonar crónico y también con eventos obstructivos, ¿cierto?, en la infancia. Claramente el riesgo de hacer una enfermedad pulmonar crónica 31 veces más con FIRS, y a patología obstructiva en la infancia 5 veces más. Y finalmente, el compromiso neurológico es muy importante en nuestros pacientes. Podemos ver cómo hay algunos componentes de la respuesta inflamatoria sistémica fetal o el nacer prematuro que están asociados con peores resultados a nivel neurológico, entre ellos, de nuevo, la funicitis. La funicitis aumenta 1.3 veces el riesgo de hacer daño o compromiso neurológico. Las contribuciones, ¿cierto?, están dadas por la asociación con elevación de interleuquina 6 en las pacientes que tienen daño neurológico, y también con la presencia de coromionitis en grados más extremos, grado 3 o grado 4, coromionitis histológica, también que van acompañándose de mayor daño neurológico. Entonces aquí, si lo graduamos sin coromionitis histológica y sin una respuesta inflamatoria sistémica fetal, podemos ver que en el grupo verde, entre comillas, que serían los más sanos, el daño neurológico igual es importante, que es más o menos un 20%, ¿cierto? Y puede estar asociado a una leucomalacia periventricular 6% o una hemorragia intraventricular. Cuando tenemos poliomielitis histológica, pero sin una respuesta inflamatoria sistémica fetal, bueno, el daño neurológico aumenta de un 20 a un 40%, las hemorragias de un 14 a un 26%, y la leucomalacia periventricular de un 6 a un 15-17%. Pero cuando tenemos una poliomielitis histológica y además una respuesta inflamatoria sistémica fetal, vemos que el daño neurológico prácticamente se invierte, y en vez de ser un 20% pasa a ser un 76%, y la leucomalacia periventricular, ¿cierto?, en cualquier grado ocurre en aproximadamente el 50% de los niños, lo mismo la hemorragia intraventricular. Entonces, ¿se asocia o no la inflamación sistémica fetal con la leucomalacia periventricular? Y es lamentablemente así. Hay una infección intrauterina, infección fetal, respuesta inflamatoria sistémica fetal, leucomalacia, y la leucomalacia, ¿cierto?, es el precursor neurológico, el daño neurológico de la lesión que es parálisis cerebral, o de la manifestación clínica. Y a menor edad gestacional podemos ver cómo la prevalencia de parálisis cerebral va aumentando. Y sabemos que a menor edad gestacional también, ¿cierto?, más riesgo de que la paciente esté infectada y que esté inflamada. Y esto es porque al tener una infección e inflamación se liberan endotoxinas. Las endotoxinas, ¿cierto?, activan a la microglia libera el factor de necrosis tumoral, y esto lamentablemente, ¿cierto?, produce un daño a nivel neuronal, y aquí podemos ver cómo claramente podemos ver las lesiones quísticas a nivel de los ventrículos. Entonces, si uno le mide interleuquina 6 a estas pacientes, ¿cierto?, que están infectadas, evaluamos interleuquina 6 y otros marcadores y le hacemos una ecografía cerebral, vamos a ver de que la probabilidad de tener una parálisis cerebral va siendo cada vez mayor para la misma edad gestacional si el feto tiene o no tiene, por ejemplo, funicitis. El mismo gráfico que les mostré anteriormente, aquí vamos a ver a la misma edad gestacional, teniendo funicitis, cómo hay mayor posibilidad de hacer una parálisis cerebral. Entonces los desafíos son muchos, porque dijimos que el parto prematuro es un mecanismo de defensa, pero lamentablemente, ¿cierto?, el que paga el precio aquí es el recién nacido, es nuestro feto, que ahora pasa a ser un paciente de la NEO, que muchas veces nace en muy malas condiciones,
y que tiene muchos compromisos posteriormente, y se ha intentado recientemente, de este año, publicaciones con la intención de disminuir los daños neurológicos asociados a la respuesta inflamatoria. Hemos tenido una gran ayuda, ¿cierto?, desde el punto de vista de la disminución de la parálisis cerebral con el uso de sulfato magnesio, las pacientes con rotura prematura de membranas, pero lo utilizamos en las pacientes con menos de 32 semanas, independiente cuál sea la causa de la interrupción. Probablemente van a empezar a aparecer otros resultados, entre ellos en las pacientes con rotura de membranas, cuando les damos un esquema antibiótico triasociado, que a lo mejor lo han visto en otras presentaciones que hemos hecho, uno ve cómo ha desaparecido la parálisis cerebral en ese contexto, y aquí el uso de melatonina sugiere una prevención en la respuesta sistémica fetal, en la disminución del daño neurológico, y también otras intervenciones terapéuticas que se están desarrollando, entre ellas, como dijimos, el sulfato magnesio, pero probablemente también otras como el resveratrol, progesterona, dobutamina, simvastatina, etcétera, que todavía están obviamente, ¿cierto?, en desarrollo. Así que, como para cerrar un poco, es fundamental la identificación de la infección intraamniótica, es fundamental saber cuál es la bacteria o el microorganismo que lo está produciendo, tratar a estas pacientes adecuadamente, mientras menor es la edad gestacional, saber que hay más posibilidad de tener una infección y una inflamación intraamniótica. La paciente que está inflamada sin infección tiene los mismos resultados malos que la paciente que está infectada, y considerar siempre de que además este feto puede estar infectado, puede estar inflamado, y esas repercusiones que tiene posteriormente en la vía extrauterina son fundamentales para el riesgo de tener morbilidad a corto plazo, de tener incluso mortalidad, pero también es importante considerar la morbilidad que tiene posteriormente a largo plazo. Muchas gracias a ustedes por su atención, y nuevamente, querido Saulo, Maritza, y a todo el equipo, ¿cierto?, que ha organizado este maravilloso meeting, les agradezco nuevamente la invitación que me han otorgado hoy día. Muchas gracias, doctor Juan Pedro. Ofrezco excusas porque se había ido el audio. El profesor Juan Pedro Kosanovic Pirevic es un médico ginecobstetra de la Universidad de los Andes de Chile, es el director del Centro de Investigación de Medicina Materno-Fetal del Hospital Sotero del Río y es profesor de la Universidad Católica de Chile. Tuvo su formación en Medicina Materno-Fetal con el doctor Roberto Romero en el Instituto Nacional de la Salud de Chile. Gracias, doctor Juan Pedro. Bienvenidos al evento. Esperamos que disfrute y conozca todos los espacios dispuestos para usted. Durante su estadía, le recomendamos que esté cómodo y tenga a la mano una agenda para no dejar pasar ningún detalle.